Muy buenos días, amigos, bienvenidos a Acústica Rural, la primer cadena binacional de agronegocios en México y Estados Unidos. El día de hoy vamos a estar tocando diferentes temas muy importantes aquí en la mesa y los vamos a estar desarrollando conforme nos vamos presentando ahí en el transcurso de las diferentes entrevistas, diferentes participaciones que tenemos. Y pues para mí es un gran gusto compartir esta mesa de diálogo, mesa de análisis con nuestro buen amigo Daniel Meiners. Muchas gracias, Daniel. Bienvenido. Luis, un placer, muchas gracias. Se dice rápido, primer cadena binacional, pero tiene su peso específico importante. Una cadena que nos escuchan en Estados Unidos y en México tiene para mí mucho valor. La primera, además. Además, nos pueden escuchar en el 150 de la AM, amplitud modulada, en la Ciudad de México, en las ciudades de Peto, Acatlán, Jicotepec, Tuxtepec, Tantoyuca, Chilpancingo y muchas otras partes más. Y por supuesto, nuestra gran cadena hermana de Albavisión por el canal 13 de la televisión abierta en el sur-sureste de la República. Luis, si estás de acuerdo, damos el arranque a nuestra primera entrevista del día de hoy, tema café de especialidad. Sí, un tema muy importante para nuestro país que se ha venido desarrollando de manera muy eficiente en los últimos años. Y el día de hoy vamos a tener a Miguel Guevara, que es el coordinador del equipo técnico de la comercializadora Ensambles de Cafés Mexicanos. Le damos la más cordial bienvenida a Miguel Guevara. Bienvenido, empezamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar por acá contigo. Muchas gracias, Miguel. Pues, ¿qué nos pudieras platicar de manera muy breve, muy sencilla, pero también muy concisa de todas las actividades que ustedes realizan en Ensambles de Cafés Mexicanos? Claro, mira, nosotros somos una empresa que comercializa café de calidad, de especialidad, así es conocida en el mercado en el que estamos. Nosotros somos promotores de algo que se denomina trazabilidad. Buscamos hacer compras directas a los productores. Pues lo que hacemos es, tenemos un equipo de técnicos de campo en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, en Guerrero, que se encuentran vinculados de manera directa a productores, justamente evitando que existan intermediarios que le puedan crear una merma en el precio que se le puede dar al productor. Lo que hacemos es, con este equipo técnico, hacemos las compras directas en nuestros espacios y comercializamos el café. Bueno, lo maquilamos el café, lo embarcamos, lo recibimos en Europa, en Estados Unidos, donde buscamos también hacer venta directa al consumidor, o lo más cercano al menos. Este año se creó la importadora en Europa, justamente Ensambles de Cafés UK, y a través de nosotros mismos estamos importando el café y distribuyéndolo en barras de café. Buscamos que la brecha entre el productor y el consumidor sea lo más corta posible, y procuramos que exista el reconocimiento de cada lote de café que comercializamos. Es decir, si en Francia, en X ciudad, van a tomar un café, que sepan que viene de la Sierra Mazateca, es del productor tal, que lo produce bajo este esquema. Procuramos mantener en todo momento esa trazabilidad, incluso con el tema de los precios. A los productores les damos a conocer, ellos están enterados de cuánto les compramos y están enterados de en cuánto lo vendemos, cuáles son nuestras utilidades, nuestros márgenes, costos de comercialización. Buscamos que todo esto sea un poco más equitativo. Miguel, ustedes, por ejemplo, este café de especialidad, principalmente ¿de dónde lo obtienen? ¿Cuál es su fuente de abastecimiento de este café de especialidad? ¿Y qué puntajes son los que ustedes son los que comercializan o a los que dan preferencia para poderlos adquirir y comercializar? Ok, sí, nosotros trabajamos a partir de 84 puntos de puntaje en tasa, de acuerdo al protocolo del SCA, 84, 85, 86. Damos precios diferenciados de acuerdo al puntaje que tienen los productores.
procuramos comprar cafés de zonas altas, de variedades arábigas o de porte alto. Trabajamos en la zona de Jaltenango, en Chiapas, en la Sierra Mazateca, en Oaxaca, en la Mixteca, en Sierra Sur, en el caso de Oaxaca, en Guerrero, en la montaña alta de Guerrero, en Veracruz, en Zongolica principalmente, la Sierra de Zongolica, en la región de la zona de Coatepec, y por el momento es donde más presencia tenemos. Procuramos, como te decía, tener una relación directa, entonces lo que hacemos es que con el conocimiento técnico que tiene nuestro equipo, priorizamos zonas con cierta altura, con ciertas temperaturas, con ciertos suelos, nos enfocamos ahí, nos presentamos con los productores, los capacitamos y los vinculamos a nuestro nicho de mercado. La diferencia de precios entre el café de alta calidad que ustedes comercializan con otras variedades más económicas, por ejemplo el Robusta, ¿qué tanta diferencia hay? En tanto, pues sabemos de luego la calidad, pero en cuanto a precios que ustedes llegan a pagar directamente, como comentas, a los productores. Ok, depende de la zona, depende. En Chiapas, por ejemplo, hay muchos productores que desde hace muchos años le han apostado a la diferenciación a través de las certificaciones. La diferencia en cuanto al puntaje no se ve tan reflejada, puede variar. En el caso de Chiapas es por quintal de café, pueden ser 1,000 pesos, 2,000 pesos por quintal, después de la compensación que ya tienen por la certificación. En el caso de estados como Veracruz, la venta suele ser en cereza. Nosotros procuramos que los productores a los que les compramos lo transformen a pergamino y hacer la compra en pergamino y pagar diferencial en pergamino, que también puede variar por cada kilo, puede ser de 10, de 15, dependiendo del puntaje. En el caso de Guerrero, por ejemplo, que es una producción muy diferente, son cafés naturales, ahí la diferencia ha sido hasta el doble del precio, de acuerdo a la plaza. Por ejemplo, el kilo de un café convencional que estaba a 25 pesos, nosotros hemos llegado a pagar 35, 45, hasta 50 pesos, de acuerdo a la calidad que posan en taza. Entonces, no hay como que un valor único de referencia, depende del lugar donde hagamos la compra. Pero siempre nuestro precio de arranque, eso lo hemos manejado, nuestro precio de arranque es precio de plaza, de ahí para arriba. Ok. ¿Tú consideras que actualmente ya este café de especialidad ha, digamos, aumentado su volumen en cuanto a la comercialización o la misma adquisición de los consumidores finales en los últimos años? ¿Cómo has visto ese cambio y a qué se debe ese cambio? ¿En qué consideras que puede haber ese cambio, si es que lo hay? Yo creo que en México todavía continuamos con una labor de exploración, como lo que te decía al inicio. Existen zonas con potencial donde se han manejado variedades tradicionales que prácticamente de forma natural, sin tanto manejo, tienen una calidad estándar buena, por así decirlo. Cafés con todo el potencial para desarrollarse. Entonces considero que muchos de los que compramos todavía, de los que producen, se encuentran en una etapa de exploración para los compradores, de experimentación para los productores. Aún se encuentran México desarrollando este tipo de cafeticultura. Ha incrementado los volúmenes. No te podría decir una cantidad exacta, pero es cierto que cada vez los productores están más enterados de esa forma de producir, del potencial que tienen sus regiones, y cada vez pues hay disponible un poco más de café. Ahora, con todo esto del cambio climático, justamente la producción de estas variedades de calidad se ha visto mermada considerablemente. Este año estimamos, por ejemplo, que cayó un 60% la producción de estos cafés, que son los que más le impactan las plagas, más le impacta las temperaturas. Entonces, aunque más productores son ahora los que producen café enfocado a la calidad, menor es la producción
por diferentes factores. Y bueno, en cuanto al consumo, es grato ver que cada vez hay más cafeterías, pequeños comerciantes que se enfocan más hacia la calidad que hacia la cantidad. Eh, Mismo hace unos días me he dado cuenta que en la ciudad de Oaxaca ha incrementado de manera importante la cantidad de barras de café de especialidad, con el reconocimiento hacia los productores. Pues eso es muy grato, eso al final beneficia al productor, esperando que pues este tipo de barras compense al productor el precio de la materia prima. Sí, bueno, nos ha tocado ver en el transcurso de los últimos años, pues un incremento, como bien lo comentas, de lugares o barras de café que pues se ha hecho muy variado, que incluso pues ya muchos han crecido ya como franquicias a nivel nacional, incluso ya en mercados internacionales, y que muchos de estos cafés pues ya empiezan a tener, digamos, mayor aceptación o mayor degustación por parte del público en general, y empiezan a diferenciar un café de muy buena calidad con un café pues digamos de no tan buena calidad, lo cual pues es desde luego muy importante. A nivel internacional, ¿tú consideras también que esto se ha ido hacia arriba? ¿Hemos incrementado? ¿Ustedes comercializan también con otros países o nada más la comercialización es aquí a nivel nacional? Mira, nosotros atendemos mercado europeo y estadounidense, y en lo particular este año hemos visto que el mercado europeo está más enfocado a no solo a la calidad, o sea, la calidad es de base, debe de ser un café con calidad. Sin embargo, debe cumplir con otros requisitos, como ciertas certificaciones, debe tener otro diferencial. Es más sencillo en Europa vender un café con certificación orgánica, con toda la trazabilidad que ello implica, que vender un café con solamente con 85 puntos, no, sí, 84. Si lleva el certificado, es más fácilmente aceptado. Sin embargo, en este último ciclo hubo una demanda fuerte de un café que le denominan la agricultura regenerativa, en este caso biodinámico. Nosotros estamos justamente promoviendo con los productores, con la red de productores que tenemos, estamos promoviendo transformar su agricultura, de pasar de un manejo convencional a un manejo orgánico, pasar a un manejo un poco más sano para el medio ambiente, una agricultura regenerativa, como te comentaba. Y bueno, en el caso de Europa, la demanda de ese tipo de café es cada vez mayor. Tenemos Si me lo actualmente... permites, perdón Miguel, vamos a un corte comercial. Seguimos Claro. aquí con Miguel Guevara, coordinador del equipo de comercializadoras ensambles de cafés mexicanos, en una entrevista muy importante y que a ustedes les va a gustar. Vamos a un corte comercial, seguimos aquí en Acústica Rural. Hola, estamos de regreso aquí en Acústica Rural. Yo soy su servidor Luis Cuanalo. Estamos en una muy importante entrevista con Miguel Guevara, quien es el coordinador de equipo técnico de la comercializadora Ensambles de Cafés Mexicanos, que ya nos venía comentando precisamente la importancia de los cafés de especialidad, que ellos están enfocados en la comercialización tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y cómo estos cafés pues han hecho cada día más importante para el consumidor de nuestro país y de otros países. Ya nos explicaba los diferentes puntajes mediante los cuales ellos se basan para la adquisición y comercialización de los cafés, y las diferentes zonas donde lo llegan a concentrar o comercializar, y de dónde lo adquieren, y pues la importancia o la relevancia que ha tenido no solo en nuestro país, sino también a nivel de otros países, sobre todo en Europa. Entonces, pues continuamos con Miguel Guevara. Nos estabas comentando un tema también muy importante respecto al consumo en otros países. Adelante, Miguel.
Sí, te comentaba que hay cada vez una demanda mayor de un café producido bajo ciertas normas de menor impacto al ambiente, eh, que buscan justamente regenerar los suelos que se han perdido, regenerar cierta cohesión social. Hay una certificadora que avala este tipo de acciones y pues actualmente tenemos barras de café o clientes en Europa que nos dicen, no nos basta con que tengamos un café que sepa bueno, necesitamos saber este, que viene de una agricultura regenerativa, de ajeno a explotación laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Atendiendo cuestiones sociales, ambientales, pues y de mercado con el tema de los precios. Bueno, es un gusto estar promoviendo este tipo de esquemas porque consideramos que puede ser hacia donde debería orientarse la agricultura en general, hacia atender esos tres eslabones o esos tres vertientes de la agricultura sostenible. Sí, algo muy importante, como bien comentas, es precisamente la importancia o la relevancia de estos cafés de especialidad que de alguna manera para los productores, los que están produciendo directamente en campo, pues tener un café de especialidad pues les da otras ventajas sobre los cafés, digamos, tradicionales o normales y sobre todo, bueno, en el poder, en el precio, lo cual pues es muy valioso para ellos. Eh, ¿Tú consideras que en el caso de algunos programas gubernamentales, ya sea federales o estatales, ha habido apoyo para estos productores y bueno, en la comercialización? ¿Tú cómo lo has visto? ¿Has asistido a algunos eventos? ¿Has estado partícipes en algunos tipos de reuniones en donde el gobierno, tanto federal como estatal, estén realmente realizando apoyos o qué tipo de apoyos están realizando a los productores, al procesamiento y a la producción? Ok. Mira, me da mucho gusto que se hayan creado dos programas que considero de bastante relevancia y muy trascendentes por parte de la Secretaría de Agricultura y de la Secretaría del Bienestar. Para el caso del programa de Sembrando Vida, programa de producción para el bienestar, bajo este enfoque agroecológico que traen. Yo creo que son muy acertadas las propuestas, pero considero que tienen desatendido aún el tema del mercado. En lo personal hemos platicado con algunos técnicos en campo y a la hora de discutir sobre los planes de trabajo coinciden completamente, exceptuando que el tema del mercado no está aún visto. Entonces hemos ofrecido justamente en campo trabajar de manera colaborativa. Vaya, los temas en los que nosotros capacitamos a los productores son totalmente, son muy similares a los de los técnicos de producción para el bienestar de la SADER. Entonces decimos, si ustedes están capacitando en esto, vinculen a sus productores con nosotros, descatamos su café, les damos retroalimentación sobre los puntajes que tienen en tasa y partan de eso como un diagnóstico. En caso de aquellos productores que cumplan con el perfil de tasa, con el puntaje que buscamos, se le compra a precios diferenciados, y aquellos que no, estamos en la disposición de nosotros aportar las experiencias que tenemos para que mejoren. Entonces, con todo ese tema que te venía platicando de la agricultura biodinámica, pues también había notado que la SADER, con el programa de producción para el bienestar, promoviendo las escuelas de campo, promoviendo los módulos de producción de bioinsumos, coincide completamente con lo que nosotros también estamos promoviendo. Entonces, repito, es importante crear alianzas entre la parte de la Secretaría, nosotros como empresa que comercializa, y pues tenemos toda disposición a pagar lo que merece ser pagado esos cafés. Algunos estados, por ejemplo, apoyan bueno, como bien comentas, lo de Sembrando Vida, que pues tiene una relevancia muy importante actualmente en nuestro país. Pero algunos estados apoyan directamente con insumos como fertilizantes. No sé si estás, bueno, tú sabido ahí dentro de
los asesores técnicos que ustedes manejan, si este tipo de fertilizantes o insumos son los adecuados para digamos, todas las plantas de café, o si existe alguna diferenciación que tú consideres que se debe realizar para ajustar ese tipo de programas. Pues hasta donde sé, la exclusividad del uso de este fertilizante debería ser para el maíz, para ello es el apoyo. Sin embargo, hay quienes aplican dosis muy bajas. La ventaja que tiene Guerrero respecto a esto es que el tipo de cafeticultura de Guerrero es más, le llamamos rusticano de montaña. Es decir, que los productores de café, sobre todo de la montaña alta, son más recolectores que productores. Hay poco manejo, entre ellos pues no hay nutrición de suelos. Pues no es un tema como que resulte preocupante aún. No hemos visto que haya productores que destinan totalmente el fertilizante hacia su producción de café, a diferencia de otros estados como Veracruz, las Chiapas, donde hay un manejo más convencional, más intensivo. En Guerrero, que es, repito, donde se encuentra este programa, la cafeticultura no lleva el manejo que implique el uso de fertilizantes, al menos no en su totalidad. Sí, correcto. Esa es una apreciación que se llega a tener de que estén aplicando lo adecuado. Pues es importante empezar desde un estudio en primer término, desde la tierra, el tipo de tierras donde se desarrollan ese tipo de cultivos, para poder hacer una adaptación adecuada de los fertilizantes, lo cual en muchos lugares o estados que llegan a dar esos apoyos, pues no se lleva a cabo. Entonces, pues llega a haber desperdicio de ese tipo de insumos tan importantes para poder pues llevar a cabo una muy buena producción o incrementar la producción. En el caso también de la participación de ustedes en eventos como la Expo Puebla, que se viene próximamente, la 2022, ¿llegan ustedes, por ejemplo, ahí hay exhibición de diferentes tipos de cafés de especialidad sobre todo? ¿Ustedes llegan a participar, llegan a ir a asistir para buscar algunos posibles, digamos, productos a comercializar? Y bueno, ¿qué opinión tienes de ese tipo de expos? Y si hay otros tipos de eventos también que consideras muy relevantes donde más que nada se resalta la participación de los cafés de especialidad. Te decía que hemos sido patrocinadores en algunos eventos, entre ellos Taza de Excelencia, que es el evento más grande de cafés especiales que se hace en México, a través de un equipo de medios audiovisuales. Se lleva a cabo las transmisiones en vivo de la premiación de estos eventos. Estuvimos apenas en un evento igual en Yucatán, de empresas nacionales. Y bueno, en el caso de la Expo Puebla, aún no tenemos definida la participación. Yo creo que nos vamos a acercar, pero sí, contamos con presencia en ese tipo de expos, ferias, etcétera. Quisiera compartirte que la empresa Ensambles forma parte de una red de empresas. Perdón, ¿me escucha? Sí, adelante, Okay. adelante. Forma parte de una red de empresas donde hay una productora de medios audiovisuales, está una finca, la finca El Equimite, está una escuela bajo un modelo Montessori. Y bueno, en la finca El Equimite este año se obtuvo el 7º lugar de Tasa de Excelencia México. Y bueno, somos entonces una empresa que no solamente comercializa, exporta e importa, sino también produce. Muchas gracias, Miguel. Sí, es muy importante la participación de todos ustedes, precisamente como lo comentas, para poder pues incrementar la comercialización de este importante café de especialidad que día a día está impactando más en las diferentes barras de café, y que ya nuestro mercado, nuestro consumidor, pues ya llega a diferenciar. Entonces, pues la actividad que desarrollan ustedes es muy valiosa, muy importante, en función de que pues esto apoya precisamente a los productores que producen calidad de café en nuestro país,
y que pues que se den cuenta los productores que no solo hay mercados locales o regionales, sino también mercados internacionales, y pues a través de ustedes, que esta importante comercializadora de ensambles de cafés mexicanos, pues se puedan de alguna forma acercar y puedan también poder comercializar o llegar a comercializar un café de especialidad. Pues Miguel, algo que quieras agregar, algún dato de manera muy especial ya para poder dar por terminada esta importante entrevista. Sí, pues agradecerte por el espacio, agradecer a quienes nos vincularon y pues invitar a los consumidores a que pues se enteren o busquen al menos saber quién está detrás de esa taza de café. Hay mucha gente que está invisible con las marcas que acaparan el mercado, pero que busquemos darnos cuenta de quién está detrás y seguramente eso va a impactar directamente en el bolsillo del productor. Así es, Miguel. Lo has comentado de manera muy acertada. Te agradezco, Miguel Guevara, coordinador del equipo técnico de la comercializadora Ensambles de Cafés Mexicanos, por esta importante entrevista. Muchas gracias por tu participación y pues despedimos tu importante entrevista. Yo soy Luis Cuanalo para Acústica Rural. Muy buenos días, su servidor Luis Cuanalo. Conducimos para ustedes Acústica Rural, la primer cadena binacional de agronegocios en México y Estados Unidos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que es el café de especialidad, y pues lo vamos a ir desarrollando junto con nuestro invitado especial. Le doy la más cordial bienvenida a un gran experto del sector, un buen amigo, Daniel Meiners. Bienvenido, buenos días. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros amigos del sector agropecuario que nos escuchan por el 1150 AM en la Ciudad de México, en Peto, en Acatlán, en Jicotepec, en Tuxtepec, Tantoyuca, Chilpancingo y muchos otros lugares, además de la gran cadena amiga Albavisión por el canal 13 de televisión abierta en el sur-sureste de nuestro querido país. Pues entramos en materia, Luis, si estás de acuerdo. El café de especialidad, un producto, un commodity con un potencial enorme para nuestro país. Sí, Daniel. De hecho, el café de especialidad ha tenido un auge muy importante en los últimos años en nuestro país. Ya los productores y los consumidores empiezan a diferenciar, pues no solo en los precios, sino además en los tipos de diferentes calidades en los consumos de estos tipos de productos. Entonces, pues es muy importante tocar este tema para resaltar principalmente a los estados de nuestro país que se dedican a producir este café de especialidad, que es un gran café pues de alta calidad en nuestro país, que lo miden por diferentes puntajes. Y ya por ahí platicaremos con Miguel Guevara, que es el coordinador del equipo técnico de la comercializadora de Ensambles Cafés Mexicanos, precisamente para poder desmenuzar este importante tema, ver la importancia que estamos llevando en esta producción de café de especialidad y qué nivel tenemos pues a nivel incluso de otros países. Sí, coincido plenamente, Luis. La verdad es que el consumo del café a nivel mundial se ha disparado, entre otras cosas, porque se convirtió también el café en una bebida tendiente a los postres, ¿no? Hoy ya puedes encontrar una carta muy amplia y muy variada de cafés, y por el otro lado el café de especialidad en taza de express corto, express cortado americano. El café de especialidad está mucho más enfocado hacia estos segundos, ¿no? A la taza, a la calidad en taza, en donde México realmente ha despuntado, porque como bien dices, hay estados de la República que tiene condiciones agroclimáticas extraordinarias, nichos, microclimas especiales para poder desarrollar este potencial. Además de que se ha superado de manera importante el tema de la roya y con plantaciones de café que están enfocadas hacia estos mercados. Además hay que decir que estos cafés se llegan a evaluar de manera muy importante en los famosísimos microlotes en dólares y con premios de calidad
en brokers y en tostadores como la gran empresa Malongo, francesa, el mismo Starbucks y otras muchas cadenas de comercialización, ¿no? Sí, muy importante lo que comentas, porque pues ya el valor agregado a un café de especialidad pues incrementa de un café normal que se consume en cualquier otro punto. Pero el café de especialidad está detonando pues no solo la producción de café, que tiene un mayor costo para los productores, un mejor ingreso para los productores, sino que también pues las cafeterías, las barras de café se empiezan a desarrollar, se empiezan ya a incrementar de manera muy importante en diferentes puntos de nuestro país, lo cual pues también es un beneficio. Pero también lo que son los cursos de baristas, que lo cual pues también a nivel de nuestro país pues ha incrementado, y cada vez hay más exposiciones y concursos que llevan estos baristas de alguna manera muy profesional pues también a poder incrementar el consumo del café de especialidad. Y también, bueno, aparte de los diferentes puntuaciones o concursos que llegan a realizar, en lo cual pues nuestro café de especialidad llega a tener hasta en los puntajes que miden el café arriba de 80 puntos, lo cual pues ya consideran como un café de especialidad de muy alta calidad. Así es, y muy valorado, como decíamos, en el mercado. Yo conozco experiencias de cafetaleros que han logrado transformar sus métodos de buenas prácticas hacia la producción de cafés de alta especialidad en Veracruz, en Puebla, sin duda en Chiapas, en Oaxaca también. Productores que antes estaban más enfocados al volumen, ¿no? Pero como sus condiciones climáticas y la calidad genética de sus semillas se los permite, han migrado a pensar más en las calidades que en los volúmenes. Y la verdad es que el mercado se los gratifica de muy buena manera, teniendo puntuaciones, como dices, arriba de los 80%. Y no nada más es todo lo que el cafetalero tiene que hacer en campo hasta realizar la cosecha. La cosecha tiene que ser a pizca, ¿no? Solamente cosechar los maduros. No se vale agarrar la mata y jalar la cereza como si fuera aceituna, ¿no? Tienes que hacer un ejercicio de cosecha por pizca. Los procesos de despulpados tienen que ser con controles de acidez muy, muy, muy cuidados. El proceso de secado, los procesos de humedad, llegar a pergamino, llegar a oro. O sea, realmente el trabajo que un productor cafetalero tiene que hacer desde el cuidado en el cafetal hasta tener el café tostado y o molido, realmente es de sumo cuidado, y no podía hacerse si el mercado no lo premia en la calidad en taza, ¿no? Sí, el beneficio del café y todos los procesos, sin lugar a duda, pues incrementan el valor de este producto, el valor agregado, y ya en nuestro país ya se empieza a pagar. Anteriormente, como bien dices, pues pagaban lo mismo por un café de especialidad que por un café robusta normal, ¿no? Y hoy día pues ya las diferentes variedades pues ha permitido y el mercado que vaya incrementándose. Esto ha sido muy gratificante para los productores. También los diferentes apoyos que están llegando a través de las diferentes dependencias, ya sea gobierno federal o gobiernos estatales, los cuales pues se enfocan no solo a la producción de plantas, sino también a los controles de plagas, enfermedades, pero también a las fertilizaciones. Sí. En el caso, hay estados que apoyan, por ejemplo, con fertilizantes y también con otro tipo de insumos o agroinsumos, y también para otros controles de plagas y enfermedades. Pero pues también es muy importante resaltar que el estudio debe de iniciar desde el suelo, tipo de suelo que se está produciendo el café, para saber qué tipo de fertilizantes o qué tipo de productos se les pueda estar dando de manera adecuada y no se esté desperdiciando. Y más que hoy día el fertilizante está escaso, pues importantes cantidades de fertilizantes, los cuales pues no llegan a tener el mismo beneficio en las plantas, en los diferentes tipos de suelos. Entonces nos falta un poco más profundizar todavía en cuanto a las investigaciones, en cuanto a los procesos
para poder pues llegar a tener con exactitud los diferentes paquetes tecnológicos. Sí. Pero bueno, pues nuestro país ahí va, eso es algo muy importante, y también pues resaltar que muchos estados, sobre todo en los principales productores como son Chiapas, Veracruz, Puebla, que son los líderes en café de especialidad, pues están tomando acciones los diferentes gobiernos de los estados. Sin duda, a mí me parece que hubo una decisión estratégica muy importante que los gobiernos, tanto federal como estatal, tuvieron que tomar poco tiempo atrás. Era muy común hace 4 o 5 años hacer recorridos por plantaciones de café y encontrar cafetales totalmente avejentados. Yo llegué a encontrar en el estado de Oaxaca y en el estado de Puebla cafetales de más de 50 años, cuya producción pues básicamente era ya muy baja y de muy mala calidad. Entonces, que los gobiernos de los estados y el gobierno federal haya apostado, como dices, al buen manejo de suelo y a la renovación de cafetal con variedades de alta calidad, porque la tentación era muy alta. Teníamos el problema de la roya encima y la posibilidad de meter variedades de resistencia a la roya era muy fuerte. Entonces hubo que hacer todo un ejercicio de análisis de semilla y de variedad de mercado para determinar cuáles eran las mejores variedades que se tenían que atender, que pudieran atacar el problema de la roya que se nos vino, tú lo sabes, hace 3 años nos acabó el cafetal. Entonces hubo que decidir qué variedad que fuera resistente a roya, pero que no perdiera calidad en taza. Esa, a mi forma de ver, fue una decisión de alta valía y de gran altura de miras, que hoy empezamos a tener ya resultados, porque esos cafetales que se empezaron a renovar ya hoy empiezan a tener producción, y producción con muy buen manejo de suelo, con muy buen manejo de fertilizantes, con un buen manejo en poda, y además también hubo bastante apoyo para que el productor lograra llegar a pergamino, que era, digamos, como la primera, dejar que el productor no vendiera cereza, ¿no? Esa era un poco la lógica, que lograra llegar a pergamino, pero con pergamino de buena calidad, con buen porcentaje de humedad. Y eso, desde mi punto de vista, se ha logrado de manera muy importante a nivel nacional, y es lo que hoy estamos viendo ya en el mercado, muy bien posicionados. Nuestro café es muy valorado. El mercado como el francés, como el italiano, en general el europeo, realmente de muy buena manera. Creo que fueron decisiones de altura de miras que se tomaron hace algún tiempo. Sí, ya estamos llegando a un punto en que ya les conviene a los productores de café pues valorar su producto, no dejarlo a cualquier precio, sino que ellos sepan el verdadero valor que tiene su producto de calidad, y que además el mercado pues consuma o pida ya cafés de especialidad, que también es muy valioso. Y para esto pues ha sido una serie de acciones, no solo en los apoyos, sino también la difusión, que se realizan. Por eso próximamente está por llevarse a cabo la Expo Café de Puebla, en la cual pues ya es en su segunda edición. Seguramente tendrá pues una gran cantidad de productores de diferentes partes del estado de Puebla, pero también de otros estados, pero también pues ahí se hacen presentes comercializadoras no solo nacionales sino internacionales, en los cuales pues la idea es adquirir precisamente y valorar este producto del café de especialidad. Sin duda estaremos presentes en la segunda Feria Expo Café de Puebla para conocer los avances, y me parece que es un buen ejemplo en donde el mercado hizo sinergia con la producción y el diseño de política pública. Pero si estás de acuerdo, Luis, vámonos a un corte. Adelante. A un corte comercial y regresamos en poco tiempo. Muchas gracias. Pues en este interesante tema, Daniel, que estamos tocando del café aquí en Acústica Rural, pues ya desmenuzamos algunas partes que pues son estratégicas para que esta cadena productiva pues tenga un mayor valor agregado y un mayor beneficio tanto el productor como el consumidor final. Para eso pues hay que acortar las distancias que se comentan también ya hoy día entre el sector rural y el consumidor final. ¿A través de cómo? De eliminar intermediarios.
Eliminando intermediarios, pues se ven beneficiados todas las partes, ¿no? Que de alguna forma es lo que le hace falta a nuestro país. Y con este programa a nivel nacional que ha impulsado nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la SADER, encabezada por Víctor Villalobos Arámbula, pues ha permitido que lleguemos cada vez más, estas cadenas, estas partes se acorten y pueda llegar directamente de manera más eficiente el producto del campo al consumidor y eliminar intermediarios. Y sea un mayor beneficio para ellos, pues a través también de no solo vender su producto, sino también pues la comercialización a nivel internacional. Sin duda, el ejercicio de las cadenas cortas, eliminando intermediarios y coyotes, los mejor conocidos como coyotes, porque el intermediarismo no necesariamente tiene que ser estigmatizado como malo. En algunas ocasiones el intermediarismo lo que ayuda es acorta las distancias, sobre todo geográficas, cuando el productor no puede salir al mercado de manera directa. Pero disminuir el número de eslabones que esta cadena tiene, eliminando al coyote, al acopiador, al que especula, al que almacena esperando mejores precios a futuro, me parece que es una medida sin duda muy acertada del gobierno federal, impulsada sin duda por la SADER, al punto de que hoy nos están informando que sumaron 17,163 millones de dólares, lo que México recibió por concepto de exportaciones agropecuarias, lo que sin duda, Luis, significa una noticia extraordinaria y más ahora que nos encontramos sumidos en una burbuja inflacionaria en donde las importaciones pareciera, ¿no? Cuando uno recibe las noticias de la burbuja inflacionaria, uno se pone inmediatamente muy atento porque cree que viene la importación, pero este dato de exportación a mí me parece de altísima relevancia y de mucho valor en el contexto, más en el contexto en el que hoy nos estamos encontrando. Sí, la balanza comercial, pues estamos en un superávit, en este caso nosotros como país, está favorable. Eso es algo bien importante. De un 10º lugar que teníamos hace 2, 3 años, pasamos hoy día a un 7º lugar en cuanto a país como agroexportador a otros países. Nuestro principal socio comercial sigue siendo Estados Unidos, pero se llegan ya a muchos mercados, mercado europeo y el mercado asiático, de alguna forma. Entonces, pues dentro de todo este paquete que estamos viendo de exportaciones que se hacen de nuestro país a otros países, pues el café llega ya a tener ya una parte importante. De hecho, es uno de los productos considerados en esta parte. El café de especialidad, si bien va tomando el tema que venimos comentando, va tomando una importancia muy para nuestro país, pues de alguna forma ya empiezan a reconocer los productos mexicanos, lo cual es muy importante. No dejamos de nosotros también importar, estamos importando, esa es una realidad, pero pues también estamos exportando de manera muy importante. Entonces, pues ahí va nuestro país con las políticas encabezadas por gobierno federal, junto con los convenios o tratados que se han llevado a cabo con otros países. Entonces, pues vamos bien, vamos trabajando. Sí, yo coincido que es bastante alentador el panorama. Entiendo que la política en términos macro, en términos globales del país está tendiente a la autosuficiencia. Sin duda es alcanzable en algunos productos de manera específica, por ejemplo el maíz, ¿no? Quizá los granos básicos, el frijol, en donde sin duda tenemos que aumentar, y la política es aumentar la producción, porque el enfoque es la autosuficiencia, Segalmex, la entrega de fertilizantes, semilla, apoyos a la producción, sin duda van encaminadas a estas. Pero hay otros productos, como bien dices, el café, la vainilla, que además está muy asociada con el café agroclimáticamente hablando, el jengibre y otros muchos productos que tienen un altísimo valor en el mercado internacional, en donde la tendencia sigue siendo y deberá seguir siendo la exportación, pero la exportación con calidades. Entrar a mercados, a los llamados mercados gourmet, que en muchas ocasiones
aun cuando la exportación en volumen es mucho más pequeña en términos de toneladas, la derrama económica que se genera es mucho más alta que incluso cuando hablamos de volúmenes. La vainilla y el café sin duda son ejemplos muy positivos al respecto, ¿no? Yo, el último dato que registré del valor de la tonelada de la vainilla hace un par de años estaba arriba del $1.000.000. Entonces, de verdad que es un tema que bien hace el gobierno mexicano federal, tanto estatal, de seguir apoyando y inclinar de mejor manera esta balanza comercial que tú mencionas. Sí, sí tenemos hoy día esa gran oportunidad de aprovechar los tratados comerciales, pero aprovechar las condiciones climáticas que tenemos en nuestro país, que en muchos años pues se dejaron de lado, no se llevaron a cabo. Políticas enfocadas precisamente a desarrollar nuestro campo, ¿no? Si no era a través de apoyos que pues en algún momento ya de alguna forma no ayudaban al campo, sino que lo mal acostumbraron de alguna forma, y hoy día pues ya tienen apoyos con los cuales pues están reactivando de manera muy importante a los productores de nuestro país. Es lento el proceso, no es muy rápido como esperaríamos, pero pues vamos midiendo precisamente el impacto que tienen estos programas, y que habrá que meter otro tipo de programas adicionales. Se tienen que reactivar programas, por ejemplo, fomento a la agricultura, la mecanización, la infraestructura agropecuaria, lo cual pues en el primer trienio de gobierno federal pues no se haya impulsado de manera importante. Pero hoy día está esta oportunidad de ahora entrar en esta parte, ya una vez que ya, digamos, se limpió todo este proceso, ahora hoy día sí entrarle duro, apoyar con mecanización, apoyar con nuevas tecnologías y apoyar además con las comercializaciones internacionales, que son mercados que realmente podemos llegar. Sin duda alguna, la mecanización es un elemento fundamental. Todo lo que se ha venido desarrollando en programas de la SEDER, como por ejemplo la agricultura, ¿cómo le llaman? La transición a la agroecología son elementos que yo veo de manera muy positiva y que no están peleados con la mecanización. O sea, las buenas prácticas agropecuarias, el buen manejo de fertilización, el buen manejo de suelos, el buen manejo de rotación de cultivos y todas estas acciones que el productor empieza a desarrollar de muy buena manera, si son apoyadas, como dices, con mecanización y con infraestructura hidráulica, porque cuando tú metes la variable agua en el contexto del cambio climático, solo la variable agua te garantiza un aumento en producción de manera importante. 1 o 2 rieguitos auxilio en el momento oportuno garantiza una buena cosecha. Lamentablemente no, el tema es que son inversiones de alto calibre, ¿no? Muchas ocasiones, cuando haces el balance entre el costo de inversión contra el costo de ganancia, a veces no se justifica en el corto plazo, pero en el mediano y el largo plazo, sin duda alguna, la mecanización y la infraestructura hidráulica van a hacer que México logre la tan anhelada autosuficiencia alimentaria y inclinar de mejor manera nuestra balanza comercial. Va a ser, sin lugar a duda, una estrategia que tiene que retomar nuestro gobierno federal y los gobiernos estatales, porque sin lugar a duda, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú le pones a los productores o las organizaciones de productores las tecnologías o le pones las asistencias técnicas, se ve el impacto en la producción, que es muy importante. Un caso, por ejemplo, en el estado de Sinaloa utilizan ya los drones, pues no solo para revisar cultivos, ¿no?, sino para realizar también las actividades de fertilizaciones. Entonces, con un solo dron haces una fertilización de cientos de hectáreas y te abaratas los costos y tienes mayor eficiencia y no maltratas a las plantas, ¿no? Entonces tienes realmente un beneficio muy importante, hablando por ejemplo de drones, pero hablando de la mecanización también. Ya con la mecanización pues tú apoyas al productor a que haga sus actividades de mayor eficiencia, más rápido,
y que tenga mayores ingresos y mayor valor agregado. Coincido plenamente contigo, Luis. Me gustaría solamente enfocar y matizar el tema de la mecanización y apoyo a infraestructura al mediano y pequeño productor. Con hectareajes de 10, 7, 8 hectáreas a los ejidos, a los bienes comunales o a la pequeña propiedad, donde a veces piensa uno que la mecanización no es necesaria. Yo creo que el margen de crecimiento que el pequeño y el mediano productor tiene, si metes la variable agua y si metes la variable mecanización, es mucho mayor al margen de crecimiento que el gran productor agropecuario tiene. No digo que no es necesaria la mecanización también en el gran productor. Desde mi punto de vista es más importante y más urgente que el gobierno federal y estatal retome proyectos y apoyos a la mecanización específicamente direccionados a mecanización y transferencia tecnológica a medianos y a pequeños productores, ¿no te parece? Sí, va a ser la forma en la que lleguemos a la, como dices, tan anhelada autosuficiencia agroalimentaria. Ya se han desarrollado diferentes estrategias por nuestro gobierno federal y los gobiernos estatales. Entonces, nos hace falta esa otra parte. Ahora reactivar la parte de la tecnificación del campo. Y también, bueno, los apoyos a la comercialización. Acaba de pasar también un evento, por ejemplo, en Dubái, el cual pues estuvo muy amplio y bueno, no fueron tantos productos mexicanos como deberían haber ido y que podemos aprovechar ese tipo de mercados que estamos desaprovechando. Entonces, ya no solo son Estados Unidos o Europa, sino también pues otros mercados que ya demandan los productos mexicanos y que podemos llegar, pero para ello pues hay que apoyar también esa comercialización internacional. Absolutamente de acuerdo contigo, Luis. Posicionar a México en el mundo es una labor en la que todos debemos de estar vinculados para mejorar nuestras balanzas comerciales y la tan anhelada autosuficiencia alimentaria. Por favor, Luis. Pues muchas gracias Daniel. Gracias a todos nuestros amigos televidentes, radioescuchas y seguidores de las redes sociales. Vamos a estar por acá tocando diferentes temas. Gracias por estar con nosotros.